Oportunidades de negocios, decisiones financieras, también programas de ayuda social. De eso se habla en Impacto Económico, solo por Telesur. Comenzamos, acompáñanos. La guerra comercial entre Washington y Bruselas parece que no termina. La Comisión Europea rechaza las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien alega haber llegado a un acuerdo con el bloque comunitario para que abran el mercado europeo a los agricultores estadounidenses. Le contamos en breve. Sectores sociales colombianos insisten en la implementación de los acuerdos de paz, mientras existe una preocupante que está latente. ¿Qué factores económicos inciden en el aumento de la cifra de líderes sociales asesinados recientemente? Lo revisamos hoy en nuestra arista económica. Mercado laboral argentino siente los efectos del modelo productivo implementado por el gobierno de Cambiemos. Las estadísticas actuales muestran la cifra más alta registrada desde el mes de enero del año 2016. Revisamos el impacto, sobre todo en nuestro 360. Así comenzamos al día de hoy. Es importante decir que a pesar de que los Estados Unidos y la Unión Europea acordaron trabajar hacia aranceles cero para ambas partes, parece que esa guerra comercial que se ha desatado entre Washington y Bruselas aún no termina. La Comisión Europea contradijo las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmaba desde el jueves que había llegado a un acuerdo con el bloque europeo con el que abrió Europa a los agricultores estadounidenses. Así lo dijo. Y ante estas declaraciones, el bloque comunitario sostiene que el sector agrícola está fuera de las discusiones relacionadas con la guerra comercial entre Washington y el viejo continente. Veamos detalles. Primero, en agricultura creo que hemos sido muy claros en eso. Agricultura está fuera del alcance de esas discusiones. Cuando lea la declaración conjunta, donde también los señores Lighthizer y Ross estaban en la sala cuando se estaba redactando esta propuesta, no verá mención de la agricultura como tal, ver una mención a los agricultores, una mención a las semillas de soja, que son parte de las discusiones y que seguiremos. Pero el presidente Juncker fue muy claro desde la cumbre de Sofía, de que no estamos negando los productos agrícolas del alcance. Así lo estamos viendo, les contamos mucho más. Los presidentes de Francia, España y Portugal se reunieron, lo hicieron en Lisboa durante la jornada de este viernes, en una cumbre destinada a fortalecer la cooperación regional en el marco de una unión energética diseñada para integrar mejor esa península ibérica en el mercado de la energía y también para mejorar la cooperación entre esos tres países. Como medida concreta en esta cumbre, el presidente francés Emmanuel Macron firmó junto a su homólogo español Pedro Sánchez, la financiación de una conexión eléctrica submarina entre España y Francia a través del Golfo de Vizcaya, proyecto del cual la Comisión Europea financiaría en un 30%, aportando un total de 578 millones de euros, una cantidad sin precedentes hasta el momento y que estaría listo para el año 2025 este sistema. Es importante decir que de manera complementaria a la electricidad, Madrid y Lisboa también desean conectarse mejor al mercado europeo del gas, construyendo así un nuevo gasoducto con Francia a través de Cataluña. El proyecto fue bautizado como MidCat, pero el desarrollo de las interconexiones gasíficas pues es el primero que debe ser examinado por un grupo de expertos de estos tres países y la Comisión Europea también en su conjunto, aunque ya iniciaron, según dijo Macron, el indicio de una eventual construcción de este MidCat que debe tener sentido económico. Así lo han marcado. Tanto él como el primer ministro portugués, António Costa, insisten además en que esta energía debe encargarse pues de una transición entre las centrales del carbón que han de seguir cerrándose por ser altamente contaminantes y las renovables llamadas a dominar el futuro, que sería el nuevo mapa energético europeo que se pretende diseñar. Y esta es una de las tantas acciones que deberán implementar para conseguirlo. Hablamos también del Banco Central Europeo porque prevé una aceleración de la inflación en esa zona euro que es más de lo pensado en sus primeros momentos. Vamos a contarle mucho más. Esta máxima institución financiera del bloque comunitario tiene como meta una inflación por debajo del 2%, un anuncio que permanece en vías de poner fin a su generoso programa de compras de activos durante este año y de empezar a evaluar un alza de las tasas de interés para fines de 2019. El Banco Central se muestra confiado en que
una racha de crecimiento de 5 años presionará al alza los precios, pero también le preocupa que exista una guerra comercial mundial que pueda perjudicar esta expansión. La inflación de la eurozona se ubicaría en 1.7% durante el presente año. Ese dato sería por encima de la predicción que estaba prevista del 1.5%, mientras que la tasa del próximo año también llegaría a 1.7%, superior al 1.6% que se estimaba hace 3 meses atrás. Importantes acuerdos destacan en la 10ª cumbre del BRICS. El portal web de Sputnik lo trae a colación. Aquí lo presentamos con su titular. Dice, Ferrocarriles de Rusia planea efectuar nuevos proyectos en los países de los BRICS. Es la información que trae la compañía de ferrocarriles del país euroasiático que estudia la iniciativa de cumplir varios proyectos en estos países del grupo BRICS, que también lo integran Brasil, India, China y Sudáfrica. Una compañía de ferrocarriles de Rusia figuraría entre los 5 representantes de Moscú en el Consejo Empresarial de este grupo, que se encargaría de coordinar los asuntos de logística e infraestructura en Johannesburgo. Así se han debatido varios proyectos clave para realizar. En ese sentido, la empresa rusa de trenes planea participar en la construcción de la vía férrea Eurasia de alta velocidad. Así lograrían cooperar con la India para aumentar la velocidad de los ferrocarriles y también para cumplir en otros proyectos en Sudáfrica y en otros países africanos y de América Latina. Así lo muestran, así lo estamos viendo y así se lo contamos en nuestro impacto económico. Tiempo de que hagamos una pausa. Al volver tenemos reservada nuestra arista económica. Hoy miramos hacia Colombia y en Colombia vamos a revisar cuáles son los números que se mueven detrás de esas cifras de ciudadanos que han sido asesinados. En lo fundamental, líderes sociales. Le contamos al volver. Acompáñanos. Siempre que se habla de Colombia, se habla de ese conflicto armado que superó las 5 décadas, un conflicto que estuvo moviendo entre el gobierno de Colombia y los miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pues hacia un acuerdo de paz. Todo se habló en La Habana, las cosas cambiaron. Hoy FARC es un partido político, se desmovilizaron, se creó todo un gran camino, una gran expectativa en busca de la paz. Sin embargo, hay una amenaza que está latente cuando en los últimos 2 años se ha incrementado el número de asesinatos que ha sido enfocado hacia los líderes sociales y hacia los defensores de los derechos humanos. Hay una gran pregunta que traemos y compartimos con ustedes. ¿Cuáles son esos intereses económicos que existen de por medio? Aquí lo revisamos en nuestra arista económica. Aunque son varios los momentos que analistas e historiadores dan como fecha de origen al conflicto armado entre los cuerpos de seguridad del Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hay una razón en la que la mayoría coincide como el principal causante de la guerra en este país: la profunda desigualdad social y la lucha por la tenencia de las tierras productivas. De acuerdo a un informe emitido por la ONG Oxfam, hasta el mes de agosto de 2017, el 1% de los propietarios del país tenían en su poder el 80% de las tierras aptas para el cultivo agrícola. El informe confirma que el monopolio de la propiedad rural no resulta nuevo en Colombia y se ha agravado en los últimos años, ya que los predios o fincas de mayor extensión, es decir, aquellas que tienen más de 500 hectáreas, pasaron de ocupar 5 millones de hectáreas en 1970 a 47 millones de hectáreas hasta 2014. Por otra parte, pese a que los gobernantes de la Casa de Nariño han vendido al país como un ejemplo económico a seguir, el crecimiento no llega a todos por igual.
Un reciente estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, denominado Un elevador social descompuesto, cómo promover la movilidad social, reveló que Colombia es la nación en la que un niño tiene menos posibilidades de salir de la pobreza, pues se necesitan 5 generaciones para que una familia supere este flagelo y unas 11 para que alcance un ingreso medio, una variación negativa en comparación con los países nórdicos, en los que solo se necesitan de 2 a 3 generaciones. El estudio además resalta que 1 de cada 3 niños con padres que reciben bajos ingresos también tendrán bajos ingresos, ya que en Colombia el nivel de desigualdad es el más alto, con el 0.51 en una medición entre 0 y 1. Por ello, la movilidad intergeneracional de ingresos también es la más baja de todos los países que conforman la OCDE. A partir de septiembre del año 2016, los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Gobierno Nacional suscribieron un importante acuerdo de paz para acabar con el conflicto armado que ha dejado más de 220.000 muertos, miles de desaparecidos y más de 7 millones de desplazados. Sin embargo, tras la desmovilización de la FARC y el cese del fuego de las fuerzas gubernamentales, no han culminado los asesinatos contra dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos, y al contrario ha habido una espiral creciente sobre este tipo de delitos en regiones altamente ricas en producción agrícola, recursos naturales y en corredores del narcotráfico donde operaban bandas delictivas. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz, mediante un informe de 2016 hasta el 5 de julio de 2018, reveló que en Colombia han asesinado 288 líderes sociales, siendo el presente año el más violento de todos al registrarse 138 casos. De esta lamentable cifra, 80.48% de las víctimas de homicidio hacían parte de organizaciones campesinas y étnicas. En este sentido, los conflictos por tierras, territorios y recursos naturales representaron el 83.18% de los asesinatos y buena parte se concentraron en los departamentos Cauca con 19, Antioquia con 18, Norte de Santander con 11, Valle del Cauca con 11, Córdoba con 9 y Nariño con 8. En conjunto, estas 6 localidades constituyen un importante eje agrícola colombiano, porque en 2014 se produjo el 38.6% de los alimentos del país y a la vez representa el 37.2% del total de campos aptos para las cosechas. Y a esta realidad de los asesinatos ocasionados por la tenencia desigual de las tierras hay que sumar mucho más. Y lo hace precisamente el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Ellos suman los conflictos vinculados a los programas de sustitución de cultivos ilícitos que trastocan, según explican, los intereses económicos de grupos al margen de la ley, grupos irregulares. Lo revisamos, aquí lo tenemos, en este portal digital del medio colombiano El Tiempo. Titulan así: ONU certificó 23.770 hectáreas de matas de coca arrancadas. En total son 49.031 hectáreas las que la ONU debe certificar con base a los acuerdos establecidos en las comunidades. En el balance se indica que las familias han cumplido en un 91% los compromisos para la erradicación de las matas de coca, razón por la cual se ha incrementado las presiones de los grupos criminales sobre los campesinos, los líderes sociales y hasta sobre funcionarios de Naciones Unidas que han denunciado 47 amenazas contra su integridad y vida. Esta situación fue corroborada a principios del mes de julio por la Fiscalía de Colombia, ente acusador que detalla en un informe cómo estas bandas buscan mantener el dominio de los corredores del narcotráfico y han generado nuevos conflictos en las zonas donde hacen su presencia. Según datos del ente investigador, la violencia entre bandas delictivas aumentó el homicidio en un 6.5% en el primer semestre del presente año 2018, siendo los departamentos más afectados Cauca y también Antioquia, en la región oeste de ese país. Y hay otro elemento que queremos revisar, un elemento económico que puede agregarse a estas causas de los asesinatos de los líderes sociales en Colombia, y es el vinculado con la minería ilegal. De inmediato lo revisamos. En octubre
octubre de 2017, la Contraloría General del país informó que el 80% de la producción minera era ilícita. Esta realidad se reflejó con la reciente incautación que se hizo al grupo narco paramilitar denominado el Clan del Golfo. 54 kilos de oro en lingotes valorados en $2.100.000. Igualmente, hasta el mes de mayo, la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército de Colombia ubicó el radio de acción de estas operaciones, los departamentos donde justamente se han dado la mayoría de los homicidios contra líderes sociales, siendo los principales responsables grupos criminales dedicados al narcotráfico, que ahora ven más rentable la extradición de minerales debido a que la cadena de comercialización es rápida. Y el aumento de la violencia contra los líderes sociales pone de relieve que la economía nacional colombiana está destinada para servir, mantener la exportación de la materia prima sin producir valor agregado nacional y exteriorizar la propiedad. Además, Colombia hace décadas construye un modelo sin una economía real, es decir, basado en la financiarización con un alto porcentaje del Producto Interno Bruto, pero vinculado a actividades financieras especulativas. Se impone entonces que hagamos una pausa en nuestro impacto económico. Al volver, estaremos haciendo la revisión de cómo el empleo se muestra a la baja durante el actual gobierno de Cambiemos en Argentina. Acompáñanos. Hay que revisar la perspectiva económica latinoamericana y para ello hay que hablar de la crisis que se está viviendo en la Argentina, que se acentúa en el mercado laboral del país. Los números oficiales demuestran que el modelo productivo implementado por Cambiemos no da resultados. Veamos los hechos. Durante el mes de mayo de 2018 se perdieron 16.900 puestos de trabajo, siendo esta la cifra más alta registrada desde enero de 2016. Los datos del Ministerio de Trabajo confirman una destrucción del empleo mensual generalizada en el sector público, donde hubo 4.900 puestos menos, mientras que en el privado la contracción alcanzó a 5.900 trabajadores, con respecto al mes de abril. Asimismo, los efectos del modelo desindustrializador de Cambiemos acumula para este sector 21.300 puestos de trabajo perdidos en los últimos 12 meses y un total de 82.000 menos desde la llegada de Mauricio Macri al poder. Por otra parte, mientras aumenta la precarización laboral, el país se descapitaliza. En el primer trimestre de 2018, la compra de dólares para atesoramiento, es decir, fuga de capitales, sobrepasó los 16.600 millones de dólares, siendo el mayor nivel registrado por el Banco Central Argentino desde el año 2003. Desde diciembre de 2015 hasta la fecha, la fuga de divisas totaliza casi 50.800 millones de dólares, lo que equivale al 90% de las reservas internacionales que actualmente tiene el país. A contramano, revisamos qué sucede en el Estado Plurinacional de Bolivia y el gobierno nacional, conducido por el presidente Evo Morales, eleva su apuesta al fortalecimiento de esas pequeñas empresas y también los productores nacionales. El presidente Morales, en un acto realizado en la población del Alto, transfirió herramientas financieras a 134 micros y pequeñas empresas y también a 668 productores de lácteos del país. Todo ello con el objetivo de dinamizar la actividad en estos dos sectores. Los recursos equivalen a $1.715.000 y serán materializados en máquinas de cortar, rollos de tela y también en computadoras. En el caso de los pequeños empresarios se está hablando de estas particularidades, pero para los productores lácteos los recursos serán adquirir 335 tanques de enfriamiento, también balanzas digitales, termómetros, entre muchos otros artículos para la producción específica. En tanto, el mandatario aseguró que el Estado continuará con el apoyo a este sector y resaltó también la importancia de consumir lo producido
reconocido dentro del país, ya que es el resultado del esfuerzo de todos los ciudadanos bolivianos. Revisamos los planes de ajuste que lleva adelante la Junta de Supervisión Fiscal de Washington en Puerto Rico. Generan malestar hasta el momento y también hay rechazo por parte de la clase obrera. Un grupo de sindicatos pertenecientes a la cooperación del Fondo del Seguro del Estado Boricua presentó una demanda para impugnar la legitimidad del país y de esta legitimación que se ha dado a conocer y que ha sido impuesta por esta Junta Supervisora. La demanda judicial de los trabajadores surge porque el gobierno de Puerto Rico y la Junta habrían incapacitado de forma retroactiva los convenios colectivos que antes se habían alcanzado. Los dirigentes sindicales alertan que cualquier ajuste que sigan al plan fiscal no puede ser confirmado como requiere la sección 314 de esa ley aprobada por el Congreso estadounidense para así asumir el control de las finanzas de Puerto Rico. Igualmente, tienen un sostenimiento y es que el Fondo del Seguro Estatal es una corporación autosustentable que no depende de asignaciones del gobierno de Puerto Rico para operar y cumplir su deber de proveer un seguro completo y servicios de salud hacia los trabajadores que resulten lesionados. Otra realidad se vive en México. Allí el presidente Enrique Peña Nieto culmina su sexenio gubernamental con otra deuda importante. La estatal Petróleos Mexicanos acrecentó sus dificultades productivas durante el periodo 2012-2018, razón por la cual su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, le toca recibir una Pemex debilitada y también rematada. Así lo muestra el portal mexicano La Jornada, dice textualmente: cae la producción, se dispara la deuda. Son informes de la Secretaría de Energía y de Pemex que revelan que con la actual administración la producción del crudo cayó al mínimo histórico. En contraste, el endeudamiento de Petróleos Mexicanos aumentó a niveles nunca vistos antes. En la presidencia de Peña Nieto, la extracción del petróleo se desplomó 25%, mientras la contratación de créditos creció 141.2%, sin que ello reflejara en mayor eficiencia las actividades de la empresa. Mientras, el ritmo de extracción de los barriles de crudo por día en el año 2013 superaba los 2,5 millones y al cierre de 2017 un índice productivo llegó a 1.885.000 barriles diarios. Esto hay que verlo en su contexto. Hay que agregar que el gobierno mexicano saliente llevó adelante una apertura energética que otorgó contratos para la exploración y también la explotación petrolera en los campos que estaban ubicados en las regiones de aguas profundas en el Golfo, y para ello pues convocó nada más y nada menos que a las transnacionales. Así las cosas, esta es la realidad que se está viviendo alrededor de nuestros pueblos. Lo vimos, lo compartimos con ustedes en nuestro Impacto Económico, solo por Telesur. Hasta la próxima.